buenos días. Vamos a continuar el día de hoy hablando acerca de cómo vivir el nuevo pacto. Voy a iniciar leyendo el pasaje que se encuentra en la Epístola a los Hebreos capítulo 8, desde el versículo 8 hasta el 13. Por favor, escuchen con atención. Vamos a poner ahí en pantalla también el pasaje para que lo sigan con atención. Dice así: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En semanas anteriores hemos dicho que hay algunos de los aspectos del antiguo pacto que cambian en el nuevo pacto. Dice el pasaje que acabo de leer: el nuevo pacto da por viejo al primero, lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Sin embargo, sí es base el nuevo pacto toma como base el anterior. Había que cumplir con la ley, pero el hombre era incapaz y es incapaz de cumplir con la ley. Pero hay cosas que tenemos que entender muy claramente que cambian del viejo pacto a este nuevo pacto. Hay diferencias fundamentales entre esos dos pactos. Hemos hablado ya de la ley sacrificial, hemos hablado del sacerdocio. Hoy voy a hablar de otro aspecto que cambia en el nuevo pacto, y es el corazón del hombre. Lo acabamos de leer en el pasaje de hoy. La próxima semana hablaré de otro aspecto que cambia en este nuevo pacto, que son las promesas de Dios. Dios dio a Israel sus leyes eternas que definen el pecado, con los 10 mandamientos como base de la responsabilidad que tenía Israel en el antiguo pacto. Eso lo vemos en los libros de Éxodo y Deuteronomio. Sin embargo, como vimos en el versículo 7, hay un problema fundamental aquí. Aunque la ley de Dios es perfecta, como dice el Salmo 19, las personas no lo eran. Dios sabía por anticipado que a los israelitas les faltaba algo muy importante. ¿Cuál era el problema de este antiguo pacto? Ellos no tenían el corazón que necesitaban para ser verdaderamente obedientes a Dios. Eso lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 5. Les dejo aquí abajo las citas. Para aquellos que lo ven en veritar.org está la transcripción del texto y pueden ver ahí los pasajes que estoy citando. Los israelitas estuvieron de acuerdo en obedecer a Dios por una motivación externa. La razón era que tenían miedo del castigo de Dios. Eso nos lo narra en el Éxodo 20. Pero esta clase de motivación, el miedo, no garantiza desde luego una conducta correcta. De hecho, es necesario que una persona esté internamente convencida de hacer lo que es correcto. Pero, debido a su estado natural de pecado, lo que escoge fácilmente es hacer lo incorrecto. El antiguo Israel, tristemente, no obedeció
una y otra vez a Dios en el transcurso de su historia. Incluso a pesar de recibir un severo castigo como resultado de ese comportamiento. Y una y otra vez, los israelitas también rompieron el pacto que hicieron con Dios, poniendo así de manifiesto una falla tremenda en el pacto. Ahora, la falla no tiene que ver con las leyes que Dios pone, no es esa la falla, sino que habiendo estado de acuerdo el pueblo en obedecer esas leyes, no lo hace porque el problema está en ellas mismas. Es lo que vemos en los versículos 7 y 8 de nuestro pasaje de Hebreos. Los israelitas no tenían un corazón que conociera verdaderamente a Dios, porque todavía no era el momento para que Dios les diera esa clase de corazón. Dios lo había prometido en Deuteronomio 29. Pero aún así, un corazón correcto todavía era posible para los israelitas responder a la corrección de Dios aún sin ese corazón correcto, cuando ellos tomaban malas decisiones. Lamentablemente, el pueblo falló, ellos fallaron y no cambiaron su comportamiento. Al nosotros conocer este ejemplo, recibimos una poderosa lección. Nos damos cuenta de lo fácil que es pecar. Nos lo dice también la primera epístola a los Corintios, capítulo 10. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios tiene la oportunidad de recibir un corazón dispuesto a obedecerle a Él. En el Antiguo Testamento, Dios anunció que vendría una época en que sus leyes serían escritas en sus corazones, cuando verdaderamente ellos pudieran conocerle. Vemos esa promesa en Jeremías 31. Cuando Dios envía su Espíritu, el Espíritu de Dios en el día del Pentecostés, esa meta, ese objetivo se convierte en algo posible de lograr, pero solo por los méritos de Cristo Jesús. Por medio del poder del Espíritu Santo, los cristianos pueden aprender a pensar como Dios. Como vemos en el pasaje con el cual me gustaría concluir mi participación esta mañana. Se encuentra, por favor búsquenlo, también lo voy a poner aquí en la pantalla. Se encuentra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, y voy a leer del versículo 11 al 16. Con eso concluyo la reflexión de esta mañana. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí termina la lectura. La mente de Dios, reflejada en su ley de amor. Esa ley puede vivir ahora en el corazón de quienes formamos su pueblo. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.